Bueno, en este caso estamos domingo 15 de junio, otra semana más listos para comenzar a revisar qué pasa en los mercados. Semana interesante. Tenemos nuevos temas en cuanto a geopolítica que pueden cambiar las tendencias que hemos visto actualmente, ¿sí? Si hacemos un repaso rápido de lo que pasó el año, el tema que más importaba cuando empezábamos 2025 era inflación, luego pasó a ser tarifas, luego pasó a ser una probable recesión que luego no se acabó viendo y hoy en día el tema que más llama la atención es lo que está pasando en cuanto a geopolítica, principalmente lo que pasa en Irán y también que incluye a Israel. Algo similar pasó el año pasado, ¿sí? Cuando tuvimos igualmente ataques hacia la Franja de Gaza, que causó que por algunas semanas el petróleo se apreciara por el tema de riesgo geopolítico. En este caso creo que va a ser un poco más extenso cómo va a afectar esto a los mercados internacionales. ¿Por qué? En este caso, porque Irán controla un estrecho por donde pasa el 20% de la producción petrolera del mundo, ¿sí? Entonces es un tema súper importante que sí podría llegar a afectar el precio del petróleo y obviamente esto que acabe generando una inflación para muchos países. Pero ya lo vamos a revisar en su momento. Entonces, como les comentaba, el riesgo geopolítico impulsa al dólar y al petróleo. Es la razón por la cual es importante contar, uno, con información siempre actualizada y dos, plantear diferentes escenarios. Sí, creo que es lo importante, al menos cuando se trabaja en inversiones, tener en cuenta que hay un escenario base, que es lo más probable que ocurra en el futuro, escenario extremadamente alcista y un escenario extremadamente bajista. ¿Sí? En este caso, veníamos con un escenario que el dólar era venta por todo lo que pasaba al nivel de dentro de Estados Unidos y las políticas de Trump, ¿sí? En este caso, como hubo un ataque, ¿sí? Entre países y que fue directamente a instalaciones nucleares, esto disparó el crudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como mencionamos, Irán tiene el paso por donde circula el 20% del petróleo, por lo cual pues si ellos plantean un bloqueo o se limita el comercio de qué tipos de buques, de qué países pueden pasar por este sector, podría afectar aún más al tema de costos en cuanto a electricidad. Quien también se vio beneficiado de esto fue el dólar, sí, que estaba sobrevendido, por lo cual, pues, en este caso, es como que le dieron un respiro a la tendencia que teníamos fuertemente en contra del dólar. El DXY subió un 0,75 el día viernes, aunque el rebote podría ser efímero, es lo que al menos se cree. La nueva prima de riesgo energético y la tensión prolongada presiona a la Fed a mantener cautela. Euro dólar, que en este caso podríamos empezar a verlo como un sesgo bajista. Sí, como ustedes saben, hemos dicho que euro dólar podría mantenerse en compras lo que resta los siguientes 12 meses, pero en este escenario base que teníamos no se planteaba un riesgo geopolítico como el que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Entonces, al menos en euro dólar hay un precio muy importante, ¿sí? Que sería el 1,1550, ¿sí? Depende bastante, como decimos, antes de que haya este tipo de eventos y hace algunos meses, desde febrero hasta la fecha, mencionábamos que el euro dólar era alcista, incluso hace un par de días en Telegram, si lo vieron, compartimos un reporte de Morgan Stanley, donde ellos mostraban que ellos eran alcistas en euro dólar y en GBP dólar por los siguientes 12 meses, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, el precio más importante, 1,1550, ¿sí? El precio, si se mantiene por encima, podríamos alcanzar nuevos máximos y que se cumpla lo que esperaba Morgan Stanley de aquí a 12 meses, que el euro dólar llegue a 1,25, o caso contrario, sí podría ser un evento que cambie la tendencia, ¿sí? En caso que veamos un inicio de tendencia bajista, pues un posible punto de take profit sería 1,07, pero como les digo, es importante entender que no porque ya vimos una noticia súper positiva, en este caso para el dólar por el tema de riesgo, directamente el dólar va a ser una compra. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos alcistas desde hace ya meses en el euro. Empezamos a comprar más o menos en 1,04, 1,05. Me acuerdo que hicimos un live en febrero que decíamos, hey, el euro dólar podría empezar a subir. Hablábamos justo el tema de Trump, que normalmente cuando está un presidente del partido político al que pertenece Trump, suelen tener al dólar en una tendencia bajista.
¿sí? Así que es importante tomar en cuenta esto. No digo que inmediatamente vendan, pero este tipo de eventos sí pueden cambiar tendencias y más adelante veremos un par de datos más del dólar que es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque uno, no es tal vez un tema que se mantenga, que al menos creo que es bueno para todos, que estos eventos de guerra pues no tengan mucho más apertura, sino que más bien se vea una desescalada de este tipo de conflictos, pero en el mundo real pues puede suceder lo contrario, que más bien el tema siga empeorando. Yo creo que les mencionaba que era interesante justo, déjenme encontrar el documento, era este tema de que Morgan Stanley hacía un análisis que me parecía a mí bastante interesante. Voy a compartirles un segundo Telegram para que puedan verlo. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo Telegram. El día 9 de junio compartíamos, ¿sí? Que Morgan Stanley esperaban que en los siguientes 12 meses euro dólar llegue a 1.25, que está aquí, sí, que es lo que mencionamos en esta parte, pero obviamente esto es antes del conflicto que estamos viendo. Ahora que estamos con este nuevo conflicto, sí es importante poder analizar cómo esto puede impactar en los mercados, ¿sí? Considero que sí es un punto de inflexión, al menos a corto plazo, o sea, no sería yo bajista en el dólar al menos los siguientes una semana o 2 semanas, porque sí podría esto causar cierto retroceso, pero la tendencia general se podría mantener, qué sé yo, de aquí a 3, 4 meses, decir, ok, ya las tensiones geopolíticas están descontadas en el precio y se puede decir que volvemos al seguimiento de datos que veníamos haciendo antes de este conflicto geopolítico. Cristian nos dice, yo tengo mi configuración bajista basada en las últimas actualizaciones de mercado, así como lo mencionas, independiente de las potenciales tendencias preenmarcadas. Este contexto basado en los últimos eventos macro. No está mal, o sea, el tema cuál sería comprender el riesgo que hay siempre de intentar agarrar un punto de inflexión, ¿sí? No sé si es la primera vez que te unes o anteriormente ya te has unido, pero como lo explicamos en nuestra estrategia, y es lo que se aplica también en el mundo profesional, no intentamos comprar ni en el punto más bajo ni vender en el punto más alto, sino entender que hay tendencias y mientras la tendencia exista y se respete con los datos, pues somos compradores, no somos los que compran en el punto más bajo ni los que venden en el punto más alto, sino pues que cuando tenemos de una tendencia que se puede identificar con datos, es ahí cuando empezamos a ser compradores y aprovechar del flujo que entra a estas mismas ideas. Pero considero que sí, es justo mitad de año, justo un evento bastante, eh, diría riesgoso para el tema de comercio internacional, así que sí, podría ser un buen punto de inflexión. Listo. Algo importante que tal vez muchos se han olvidado con todo el riesgo geopolítico que tenemos por medio es que es una semana clave principalmente para bancos centrales. En este caso, ¿cuáles son los bancos que esta semana cambiarán tasas? ¿Sí? Está Estados Unidos, ¿sí? Que es la Fed, está Brasil, está Chile, ¿sí? Está Suiza, ¿sí? Entonces son algunos países que en este caso van a cambiar su tasa de interés. Y en este caso, ¿qué es lo que se espera? Se espera que la Fed mantenga tasas el día miércoles. Y una pregunta que normalmente ocurre en estas o post estas sesiones, ¿sí? Es cómo podemos hacer una estimación de si se va a mantener la tasa de interés o la tasa de interés va a bajar o la tasa de interés va a subir. Es por medio de herramientas de, de futuros, ¿sí? En este caso, la que yo ocupo y que es la que se ocupa normalmente en la industria, es esta de aquí, que se llama FedWatch, ¿sí? Que es hecho por el CME Group. Y en este caso pueden ver que según el mercado de tasas de interés y de futuros, hay una probabilidad del 96% de que la tasa se mantenga y solo una probabilidad del 3.2% de que la tasa baje, ¿sí? Obviamente, si cambiamos la fecha, no vemos el siguiente mes y no vemos qué es lo que se esperaría para la reunión del 10 de diciembre de este año, es mucho más amplio las probabilidades que tenemos en cuanto a tasa de interés, sí, pero al menos para la reunión que tenemos próximamente, sí, podemos ver cómo se espera que la tasa se mantenga, sí. ¿En qué se basa esto? Si quieren leer la metodología, pues pueden entrar en esta página y revisarla, sí, pero aquí también está una explicación pronta, vamos a cambiarlo a español, y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la Fed modifique la tasa en la próxima reunión?
En este caso, podemos ver las probabilidades de cambio según lo indica los precios de los futuros de los fondos federales a 30 días. Ellos ocupan esta información. Con todo, aquí está la metodología, si quieren entrar a leer de cómo ellos hacen esta evaluación y cómo calculan esta probabilidad. Pero ya para alguien que opera, porque es lo que siempre menciono, al menos en este tipo de reuniones, una cosa es ser analista y otra cosa es ser operador. ¿Sí? Yo como operador, yo sé qué información sirve y a partir de esa información digo, ok, como es una información relevante, le doy seguimiento y entiendo el funcionamiento de esto. Y otra cosa es ser el analista que está detrás de esta herramienta haciendo que funcione, ¿sí? Entonces, en este caso es como saber conducir y saber reparar un motor de carro. No porque manejes un carro vas a saber qué cambiar, cómo cambiar bujías, cómo cambiar ciertos aparatos del carro para que el carro pues pueda ser manejado por otra persona, ¿no? Lo mismo pasa en finanzas. Una cosa es entender las herramientas y a partir de esto generar ideas de inversión y otra cosa pues crear las metodologías y hacer que siempre estén actualizadas. Entonces, esa es una herramienta, como les digo, bastante buena para que ustedes puedan entender qué se espera con tasas de interés. Hay otras herramientas similares para cada banco, ¿sí? Obviamente algunas son de paga, algunas son gratuitas y esa información pues hay que saber buscarla para tener siempre disponible eso. En este caso, el Banco de Japón hará lo propio el martes, ¿sí? Que sería mantener tasas. Y Reino Unido y Noruega prevén estabilidad, pero Suiza apunta a otro recorte. Entonces, en este caso, Suiza sí esperarían recortar un poco más su tasa de interés. Estas decisiones marcarán la dirección del dólar, del yen y de los francos y definirá la narrativa global de liquidez y de riesgo. Un tema que venimos cubriendo desde inicios de este año y que hemos hecho una lectura bastante correcta. Mandamos compras en oro el 15 de enero y eso está publicado en este tipo de sesiones, ¿sí? Y podemos ver cómo el ETF del oro superó la figura de consolidación. O sea, veníamos tal vez en un pequeño retroceso, ¿sí? Lo que nos mantiene pues con una tendencia ascendente. La demanda de este activo que funciona como un refugio crece por la incertidumbre que tenemos en cuanto al tema geopolítico, ¿sí? Lo cual ha impulsado a nuevos máximos históricos que están pronto a ser ya alcanzados, ¿no? Entonces, miren cómo en 2025, que es por aquí, en enero que empezamos a comprar, el precio pues ha tenido una tendencia alcista y cómo, a pesar de que suceden varios eventos, cuando hay noticias buenas para este activo, la tendencia pues se refuerza y cuando hay noticias malas para el activo, únicamente ha funcionado como un retroceso, que es la dinámica que hay que entender en los mercados, ¿sí? Que cuando un mercado es alcista, noticias malas pueden funcionar como un retroceso y noticias buenas pues pueden funcionar como una continuación de tendencia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el dólar? Decimos que en este caso, lo que está pasando en Medio Oriente causó una subida momentánea del dólar. Habrá que ver si se puede sostener, si es que hay más compradores, si es que hay más vendedores, y según los datos, pues irnos ajustando para plantear ideas. ¿Por qué digo que el dólar me parece interesante justo en este punto? Para quienes conozcan sobre lo que es el CFTC, es el ente que se encarga de mostrar el posicionamiento de los distintos participantes del mercado. En este caso, a quienes hay que dar seguimiento, se podría decir, es a los especuladores, a quienes la CFTC considera como especuladores, a fondos de inversión o individuos que mantienen más de 100 millones de dólares en cuentas de inversión, ¿sí? ¿Qué me pareció interesante este viernes que pasó lo que vimos en Medio Oriente y que también se publicó los datos de CFTC? Es que los no comerciales o los especuladores vuelven a terreno positivo después de 6 semanas. 17,000 contratos en largo y solo 15,000 en corto, por lo cual tenemos el primer saldo en positivo de más 1,000 contratos en compra después de 6 meses completamente negativo. Entonces, miren cómo los mercados no se mueven por un imbalance, por un CH o CH, sino por cómo está cambiando los flujos de los inversores. Entonces, este gráfico creo que sirve como un muy buen ejemplo de eso, como la línea naranja es el precio del dólar y como la línea blanca es el posicionamiento por contratos de los especuladores y cómo tienen una correlación bastante importante. En este caso, ¿qué podemos ver? Que ya empieza a haber más compradores que vendedores. Pueden ver cómo esta línea cero es lo que más importa. Entonces,
podría ser el caso que con lo que está pasando en Irán, el dólar otra vez actúe como un refugio seguro, ¿sí? Y en este caso, pues que cada semana ya existan más posiciones en compra del dólar que en venta. Este giro señala un posible cambio de sentimiento que podría sostener al dólar y poner un piso al XY, al menos en el corto plazo. Ojo, ¿por qué? Porque la tendencia, como pueden ver, únicamente si ven el gráfico naranja, la tendencia es bajista. Pero pues podría ser el comienzo de algo más. A ver, me dicen, puede venir un buen pullback porque están cambiando posiciones. Sí, podría darse, ajá. ¿Por qué? Porque algo que muchos tal vez no conocen y que es importante es que entiendan los CTAs, porque es un tema que son fondos, para ponerle en pocas palabras, tengo igualmente hecho la semana pasada creo que hablamos de CTAs y me gustaría revisarlo. ¿Por qué? Porque los CTAs son fondos que invierten de forma sistemática únicamente a partir de la tendencia, ¿sí? Entonces, por ponerlo en palabras sencillas, si digamos que el precio de 100, ¿sí? El dólar, el DXY pasa sobre 100, estos CTAs que son completamente bajistas se ven obligados a liquidar su posición. ¿Por qué? Porque la tendencia bajista se está perdiendo. Entonces, normalmente, no siempre, cuando los datos de CFTC, de COT, empiezan a ser positivos, es cuando también estos CTAs evalúan el posicionamiento y dicen, no, mira cómo vinimos de 6 semanas que cada vez había menos compradores, había más vendedores, y ahora estamos viendo lo contrario. Entonces sí podría ser una alerta incluso para estos sistemas automáticos que no evalúan datos económicos, únicamente ven tendencias, lo cual sí podría dar un cambio en este tipo de mercados. Entonces sí, podría haber un pullback interesante. Tomas ese cruce en cambio como potenciales cambios. No, no, no. Estos no son medias móviles. Ojo, ojo, no, 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 no. Ahí sí nos confundimos full. No son medias móviles de precios. Una cosa es el número de contratos y otra cosa es el precio que es del DXY. Entonces, no. Ahí se está haciendo la lectura incorrecta del gráfico. No, no es en base a un cruce o algo así de sencillo. Porque una cosa es entender precios y cómo estos cambian. ¿Por qué? Porque el DXY, cada minuto el precio cambia. Los datos de CFTC cambian una vez por semana, entonces no se puede interpretar como un cruce de cuando el blanco está para arriba hay que comprar el naranja o cuando el blanco está por debajo hay que vender el naranja. No funciona así, no es una interpretación correcta del gráfico. O sea, potencial dólar en sentimiento, sí, puede existir flujo a favor del dólar, sí, pero no a partir de que lo que sería el CFTC es alcista porque cruzó por encima del naranja, no, sino porque existe más compradores. O sea, ese es el análisis que a veces toca hacer, porque una cosa yo les muestro el gráfico y a partir del gráfico muchas personas ya vienen con ideas, ¿sí? De, es que cuando pasa un cruce hay que comprar o cuando se da un cruce y en cambio para abajo hay que vender. No, en este caso pues hay que saber interpretar los datos y ponerlos en contexto, así que no, ahí sí la lectura fue incorrecta. Pero hay que priorizar la tendencia, como dicen en su PDF. Sí, el tema es muy importante la tendencia. ¿Por qué es importante la tendencia? Porque si ustedes tienen buenos fundamentales, pero no hay más compradores, van a ser la única persona comprando. Así que ojo con eso, tengan mucho cuidado. Y también el tema de entender que no es solo ver datos económicos, ni es solo ver el precio. Hay que saber darle la importancia a cada uno. Las ideas de inversión siempre parten del análisis de datos, ¿sí? Pero, y ahí es un gran pero, si no hay más compradores, no tiene ningún sentido comprar. Creo que justo quedaría bien revisar esta presentación. La tengo por aquí. Porque a veces la gente, ya porque tuvo un documento nuestro, dicen, ya entendí lo que hacen. Créanme que no, si no han tomado el programa, que es de 68 partes, no tienen mucho sentido de haber leído un PDF que les pasaron. Mira, o sea, aquí está justo esta diapositiva, que es lo que siempre me gusta comentar. Es el proceso que nosotros planteamos, ¿sí? Esto de analizar datos, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, es el 75% del proceso. En esta parte decimos qué activos son compra según los datos y qué activos son venta según datos. Una vez haces este trabajo, es ahí cuando puedes saltar un gráfico y decir, ok, este activo que decimos que es compra, ¿está en tendencia alcista? Si es que es así, check, tienes una idea de inversión.
Si en este caso la tendencia es bajista, pues no se aprueba la idea. Entonces, esta parte de análisis técnico corresponderá a un 25%. ¿Sí? Es como que la validación de que la idea anteriormente planteada podría ser ejecutada en nuestro portafolio de inversión. Así. ¿Sí? Entonces, no es tanto que, la tendencia es lo que más importa, sino que es una forma de validar que el análisis previo puede ser aplicado en la situación actual de mercado. ¿Sí? Y hay un ejemplo que yo siempre planteo en nuestro programa de macro, que es, miren la acción de Oxy, ¿sí? Oxy es una empresa petrolera que, en este caso, Warren Buffett, que es el inversor más importante de todos los tiempos, él lleva comprándola hace años. O sea, Oxy tiene muy buenos fundamentales, es una muy buena empresa, ¿sí? Pero está en tendencia bajista desde 2022, ¿sí? Incluso aquí está el gráfico, miren. Voy a compartirles la imagen. Miren esto. ¿Sí? O esto que ustedes ven aquí, que dice buy, ¿sí? Son las veces que Warren Buffett ha comprado. Entonces, quienes sepan la metodología de inversión de Warren Buffett saben que él compra empresas que tengan ciertos MOATs, como él llama, ventajas competitivas, baja deuda, buen crecimiento, etc., etc., etc. Pero, por ejemplo, él nunca plantea la tendencia. Él más bien dice, si yo compro lo más alto posible en un futuro, que la acción sea alcista, pues el beneficio es mayor. Que no está mal, si tienes 332 billones de dólares en liquidez como los tiene Warren Buffett, pues hazlo, ¿sí? Pero si no eres Warren Buffett, pues la tendencia es un factor que importa mucho. Imagínense estar comprando una acción desde los $60 y que llegue a $40. ¿Qué pasa en el mundo retail? Incluso hace un par de semanas tuve una charla con unos colaboradores que decían, no, es que si vemos que una estrategia por 3 meses no funciona, eso es de alguien novato o de alguien que va aprendiendo. No, miren cómo Warren Buffett en ciertas inversiones está en negativo, y eso que es un gráfico del 2024. Yo tengo este mismo gráfico desde 2022, ¿sí? Donde se ve que la acción igualmente estaba entre 70, $75, y igualmente había más compras y más compras y más compras. Entonces imagínense decir que Warren Buffett es un novato porque su operación de comprar Oxy no es rentable hace 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí tengan cuidado en entender que sí, si no son Warren Buffett, la tendencia importa. Una cosa es que sean muy buenos haciendo un análisis de datos de la empresa, en este caso, que Warren Buffett lo es, y otra cosa, pues, tener el capital para aguantar. Porque muchos inversores que yo conozco, si compraran algo en $60 y la acción queda a 30, se volverían locos. O sea, casi que venderían sí o sí a pérdida. Y dirían, no, es que si la acción está en 30, de ley va a bajar a 20, y si baja a 20, va a bajar a 10, y si baja a 10, la empresa va a estar en problemas. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros sí incorporamos este paso de validar la idea generada por datos con la tendencia, ¿sí? Entonces, eso se lo dejo como dato para que no confundan lo que se hace profesionalmente con lo que se ve en redes. No más eso. Por eso el oro no repuntó más, porque está fuerte el dólar. Sí, justo, como que le está limitando, porque claro, al inicio del año, desde enero hasta acá, un dólar débil significaba un oro más fuerte, y en este caso, pues como ya estamos viendo también una fortaleza del dólar, el impacto del crecimiento del oro se ve un poco afectado por esa parte. Puedes mostrarlo, ahí sí no sé qué parte mostrar. Habría que evaluar su valor intrínseco de la acción y mods. ¿Cuál es el ticker, amigo? Oxy. O sea, pero ojo, eso es lo que compra Warren Buffett. No es que yo digo, esta empresa es buena. O sea, déjeme ver si encuentro la noticia de que Buffett compró. Ah, Buffett, Oxy. O sea, y creo que están como en 400. Ay, aquí está, miren. No es que le metió $10. Él tiene el 28% de las acciones, ¿sí? De esto, que son 265. No, perdón, la última compra fue 265 millones de acciones, ¿sí? Que son 12.3 billones de dólares. O sea, él tiene 265 millones de acciones que valen 12 billones, que corresponde al 4% de su portafolio en este caso, ¿no? Entonces, miren, ¿sí? O sea, por más que, si no son Warren Buffett y pueden hacer esto, no lo hagan. Realmente, mi consejo. Bueno, ahí sí creo que nos salimos un poco del tema. Volvamos a lo que estábamos revisando anteriormente en la presentación. Listo. Algo que me pareció interesante es este recuadro de RBC, que es un banco canadiense,
¿Qué es un scorecard? ¿Sí? Muestra que 3 de 7 indicadores están en zona recesiva, ¿sí? Tenemos una curva invertida, ¿sí? O sea, el endeudamiento a corto plazo, ¿sí? Tiene un mejor rendimiento que el endeudamiento a largo plazo, ¿sí? También el indicador de tasa Fed sobre PIB y también los indicadores líderes están en un territorio que se consideraría de recesión, ¿sí? Y en este caso tenemos también 3 más en cautela, que es desempleo, solicitudes y ISM. Únicamente los flujos de caja corporativos son expansivos, o sea, las empresas están cobrando. Es como que lo único que ellos consideran. Ojo, esto es un análisis de ellos, o sea, no es mi forma de ver el mercado, pero me parece interesante cómo hay también otras formas de ver el mercado y digo, sí, por más que yo vengo siendo alcista en lo que vamos del año, si veo otros datos que no estoy contemplando, pues sí, hay ciertos indicios ya de una economía neutral, no tanto en crecimiento, y otros indicadores también que están en una zona de recesión y no de crecimiento. Así que sí me parece interesante cómo eh, en base a esto sí nos podríamos desplazar hacia una desaceleración económica, tal vez no una contracción ni una recesión, ¿sí? Pero sí a una desaceleración, que esto puede, o sea, que podría empeorarse, ¿sí? Si el mercado laboral, pues, tiene condiciones que no son tan favorables a futuro. Este gráfico me parece interesante porque hay herramientas de análisis técnico muy buenas que creo que muy pocas personas lo manejan. Este gráfico me lo pasó nuestro analista que se encarga de la parte técnica. ¿Y qué comenta él? El S&P 500 cede al precio de 6.000 por tensiones internacionales con un sentimiento mixto, pero posiciones en acciones en máximos históricos. La cautela domina, por lo cual la volatilidad está al alza y existe un sesgo defensivo. Sectores como la energía siguen relegados pese a su potencial ante un repunte del petróleo, que es justo lo que hablábamos. Oxy es parte de la industria de energía, entonces venían siendo bajistas, por lo cual pues este problema que hay con el petróleo únicamente le está dando un pequeño movimiento alcista, pero nada tampoco tan espectacular. Entonces, también y la razón por la cual me mostraba este gráfico es puesto aquí abajo, el porcentaje de acciones sobre su media de 50 días, o sea, cuántas empresas hay, y está el 80%, que normalmente se suele tener en cuenta cuando el mercado está un poco alcista, o sea, cuando la tendencia está muy arriba, que es lo ideal comprar cuando muchas empresas o muy pocas empresas están por encima de su media móvil de 50 días. Pueden ver cómo por ejemplo, aquí, que fue en abril, fue el mejor momento para aplicar esto, como también a inicios de año fue un buen punto. Entonces, obviamente es un indicador puramente técnico, pero me parece importante como si muchas empresas vienen siendo muy alcistas, ¿sí? A pesar de que la economía en general no está tan bien, ¿sí? Así que siempre es un poco interesante al menos ver esto y cómo la geopolítica podría ser un factor que cause mayor retroceso en los mercados. Y para ir finalizando, petróleo pues pasó de $55 a 77. Sí, pueden ver cómo en este caso el 4 de mayo valía $55 por barril y hoy en día estamos, bueno, estamos en 74, cerró el viernes, pero el punto más alto fue 77, igualmente el día viernes. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nuestro software, no sé por qué no nos sale, un segundo, nuestra calificación, al menos en software, pudo identificar muy bien la idea, ¿sí? Que es justo lo que a veces nos gusta mostrar, ejemplos de las últimas semanas, en este caso últimos meses, de cómo la lectura que teníamos específicamente en petróleo, ¿sí? Nos daba a favor compras de petróleo. Aquí está. Ok, no sé por qué se tapó. Sí, listo. Entonces, sí pueden ver cómo la calificación histórica del 4 de mayo, que fue el día que el mercado tenía el precio más bajo, ¿sí? Ya teníamos una calificación alcista, y cómo a partir de ahí la calificación siempre estuvo en territorio positivo, por lo cual buscar compras en petróleo fue bastante atractivo. Incluso hicimos cobertura del tema en YouTube, en las sesiones gratuitas que hicimos hace 2 semanas, que compartíamos nuestra operativa y que podían ver un resumen de que estábamos operando, cuando el petróleo estaba en $64, decíamos, hey, parece que BNP Paribas recomienda compras,
la calificación es alcista y la tendencia también es alcista y pues hoy en día el precio está en 74. Si el tema geopolítico se mantiene, podría subir a 80 fácilmente o 85 incluso. Así que, como ven, el objetivo de nuestras herramientas principalmente pues es que puedan hacer que el análisis de datos sea sencillo, ¿sí? ¿Por qué? En nuestro caso, pues este es mi track record del año pasado. Ya cuando estemos terminando el año, compartiré el de este año. Y tengo el certificado de Max Allocation de FTMO desde el 2022. ¿Por qué menciono esto? Porque no es que conseguí este certificado por suerte o por aplicar una estrategia que yo me la inventé, sino porque tuve la oportunidad de trabajar en 3 fondos de inversión, conocí a muchos profesionales en el área y la manera correcta de operar es contando con herramientas de software. Sí, o sea, si ustedes no tienen soluciones tecnológicas, no pueden ni siquiera pensar en operar profesionalmente, no pueden pensar en tener una cuenta de 2 millones de FTMO, ¿sí? ¿Por qué? Porque están limitados a únicamente entender los datos bajo su percepción, ¿sí? Porque la forma en que yo veo el mundo y la forma que otra persona ve el mundo es muy diferente. ¿Cómo podemos hacer que alguien con poco conocimiento iguale a alguien que tiene 7 años de experiencia contando con las mismas herramientas para poder generar ideas de inversión a partir de esto? Entonces, esa es nuestra solución como tal en Global Macro, ¿sí? Entonces, esto como tal, estos son nuestros números de este año. Aquí está el track record de enero-abril. Ya cuando igualmente se acabe este segundo trimestre, postearemos nuestros resultados, ¿sí? Y como les digo, nuestras soluciones son realmente de software para que pues, puedan ver el mundo como lo vería un profesional, sin tener que pasar por 10 años de experiencia, porque incluso la experiencia que se tiene en el mundo profesional al que se tiene en el mundo retail es muy diferente. ¿Cuál es la experiencia que me han comentado, al menos operadores minoristas? Es que pasan 3, 4, 5 años en pérdida y que por A o B razón empiezan a ver el mercado diferente, ¿sí? Y a partir de ahí son rentables. ¿Cuál es la experiencia de alguien profesional que te estén pagando 4 o 5 años mientras gestionas un portafolio de manera rentable, ¿sí? Hasta que llegas igualmente a generar esa conciencia de cómo se hace el trabajo. Entonces, como que sí digo, wow, o sea, lo que pasa en el mundo profesional, que en mi caso fue, sí, un año estuve de asistente, luego como portafolio manager junior, como analista de datos, etcétera, siempre me pagaba. Entonces, o sea, para mí nunca fue como que, es que necesito que este año sea el rentable. ¿Por qué? Porque siempre fui rentable, porque éramos una empresa trabajando para que el portafolio de nuestros clientes salga adelante. Es la razón por la cual hoy en día aperturamos nuestro software, que antes era uso exclusivo para los fondos donde yo trabajé, al público en general, para que puedan aprovechar esta información a una fracción del precio de la competencia. Nuestra competencia, que yo considero es Bloomberg, ¿sí? Si quieren ir con competencia, vayan, cuesta $27,000. Solo eso les digo. Y si no tienen una empresa registrada en América, no les venden licencias. Si no tienen cierto, o sea, incluso creo que si no tienen un correo institucional, creo que ni siquiera le pueden escribir. Así, de cerrado es Bloomberg, ¿sí? En nuestro caso, pues queremos dar estas soluciones de software a una fracción de costo y en español, ¿sí? Porque no hay nada parecido en español. Así que hemos comenzado en esto. Eh, ok, tu cuenta es de 2M o 400. A ver, para responder preguntas voy a detener la grabación, porque ahí sí a veces